Cifras que, sin embargo, son objeto de enormes debates. El registro del número de muertos en Gaza es una cuestión polémica. El Ministerio de Salud, dirigido por la organización Hamas, considerada, recordemos, terrorista por varios países, lleva proporcionando cifras desde el comienzo de la guerra. Las organizaciones internacionales y los periodistas se han basado en estas cifras, pero a medida que se prolongan los combates, la documentación de las muertes se hace más difícil y las cifras son cada vez más controvertidas. En la guerra de Gaza, solo una institución ha proporcionado un número detallado de víctimas mortales: el Ministerio de Salud del territorio, supervisado por Hamas. El ministerio recoge datos de los hospitales y actualiza periódicamente una lista central que incluye no solo el nombre, sexo y edad de la víctima, sino también su número de identificación personal, siempre que es posible. Numerosos estudios independientes han demostrado que esta lista es fiable. En enero de este año, incluso los servicios de inteligencia israelíes confirmaron que el recuento del Ministerio de Salud de Gaza coincidía con sus propias estimaciones, aunque siguen mostrándose escépticos sobre cuántas víctimas son combatientes y cuántas civiles. Por ahora, a medida que el conflicto se prolonga, el recuento de los muertos se ha vuelto más difícil y ha dado lugar a nuevas acusaciones de Israel de que las cifras no son fiables. Con más de 3 de cada 4 hospitales dañados o destruidos, el sistema tradicional para establecer una lista de víctimas prácticamente ha colapsado. Las autoridades de Hamas recurren cada vez más a los informes de los medios de comunicación sobre el terreno y a los testimonios de testigos presenciales para contar los cadáveres. Más del 30% de las víctimas mortales calculadas por el Ministerio de Salud son personas no identificadas. Sin embargo, incluso cuando las autoridades israelíes llaman la atención sobre la calidad cada vez más deficiente de los datos, algunos analistas independientes afirman que el número de muertos en Gaza podría estar enormemente subestimado. Un estudio publicado a principios de julio en la revista médica The Lancet afirmaba que, con toda probabilidad, al menos 186.000 palestinos han muerto por los bombardeos y la ofensiva terrestre israelíes en Gaza. Quizás solo se obtenga una imagen más clara de la muerte y la destrucción cuando finalicen los combates y se permita una investigación imparcial. Y con nosotros a esta hora se encuentra Rachel Taylor. Ella es directora ejecutiva de la organización Every Casualty Counts, o Cada Muerte Cuenta en español. Nos acompaña desde la ciudad de Londres. Señora Taylor, muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiera comenzar preguntándole, en términos generales, su organización se ocupa de la documentación correcta de las cifras en numerosos conflictos armados en el mundo. ¿Cómo valora la forma en la que se han manejado los datos relacionados con la guerra en Gaza hasta el momento? Bueno, como acabamos de ver en su reportaje, el sistema es uno que normalmente ha sido muy fiable. Es el mismo sistema que ha usado en el pasado en Gaza, y hemos visto, por ejemplo, durante las situaciones de violencia en el 2006, en el 2014, que este sistema funcionaba bien, porque las cifras que publicó el Ministerio de Salud en esos momentos más tarde se ha sido confirmado por la ONU y por otros investigadores independientes. Este sistema de identificar y documentar cada cadáver que pasa por los hospitales. Pero como vemos, en la situación actual, como los hospitales han sido destrozados de manera tan completa, este sistema ya no podía funcionar como antes y se va destrozándose y cada vez es más difícil identificar y documentar a los muertos. Lo que debemos decir también, lo que es muy importante, es que las autoridades israelíes tienen una obligación en el derecho internacional de buscar e identificar todos los muertos después de cada operación militar. Y esto no vemos que lo hacen. Así que más bien que criticar a las cifras que han sido publicadas por los demás y debatir si son fiables o no son fiables, lo que queremos ver es que las autoridades israelíes empiezan ya a documentar por su propia cuenta todos los muertos que estamos viendo ahí en Gaza. Pero tanto las autoridades de Israel como las autoridades de Hamas insisten en que hay muchas dificultades sobre el terreno. ¿Cuáles identifica usted en este conflicto en concreto? Usted que conoce tantos contextos diferentes que hay para contabilizar las víctimas, en este caso en Gaza.
Sí, es una situación muy difícil y nosotros trabajamos con organizaciones que documentan las muertes en situaciones de violencia en todas partes del mundo. Hemos documentado fatalidades en Sudán, en Siria, en todas partes, pero lo que vemos ahora en Gaza es un bombardeo que es más intenso de lo que hemos visto durante muchos años. Por ejemplo, una organización con quien trabajamos, Airbus, ha trabajado durante más de 10 años sobre bombardeos en Siria, en Irak, en Libia, en Somalia, y dicen que el bombardeo ha sido más intenso de cualquier otro lugar que han visto. Por lo tanto, el acceso, sobre todo, es muy difícil. Las autoridades israelíes no dejan pasar a los periodistas, a los investigadores, y por los que sí pueden estar ahí o porque ya estaban ahí hasta el principio de la guerra, la situación es súper peligrosa y hemos visto que el personal de las organizaciones que normalmente documentan las bajas, ellos mismos han sufrido muertes dentro de su familia o la pérdida de su familia total o incluso bien que han muerto el propio personal de las organizaciones. Así que la situación es súper complicada. Ahora, Israel ha recibido fuertes críticas por proporcionar cifras bastante precisas de los combatientes de Hamas que han fallecido, pero no sobre la cantidad de civiles. Brevemente, si puede, ¿qué tan fácil o difícil se puede hacer esa distinción sobre el terreno? Esto falta de lógica completamente. Esto no se puede hacer. Primero, es una cuestión legal, si una persona es combatiente o no, y esto puede pasar, esto puede cambiar en cada momento, es un tema que deben decidir los abogados, pero además si los militares israelíes saben que han matado a 20 personas y saben que 5 dicen que son combatientes, pues ya sabemos que 15 fueron civiles, es evidente, así que Israel sabe cuántas personas han muerto, cuántas personas han matado, o no saben. No puedes saber que vemos los combatientes, pero no vemos los civiles. Es que es imposible. Falta de lógica completamente. Eran las palabras de Rachel Taylor de la organización Every Casualty Counts. Señora Taylor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión.